Bueno, vamos a empezar con el tema función logarítmica. Lo primero que escribí es la fórmula genérica de la función logarítmica, donde A, B y C son números. A no puede valer 0 y no puede valer 1. Esas son las condiciones para este tipo de funciones. Una cuestión que yo acá no lo anoté, adelante de la palabra logaritmo siempre puede haber un número que multiplica. Inclusive si no hay nada, se sabe siempre que hay un 1. Eso lo aclaro porque no puse ninguna letra. Ejemplo 1. Bien, en este caso el número que está adelante es un 1, la A vale 2, la B vale 1, la C vale 2 y el término que está por afuera se lo llama D, que en este caso es 1. ¿Qué hay que calcular? 3 elementos para poder graficar. El primer elemento es la ordenada. ¿En qué consiste? Copio toda la función tal cual, pero en vez de poner x, lo que hice fue reemplazar con un 0. ¿Qué es lo primero que hago? Resuelvo lo que está dentro del paréntesis. 0 más 2, que me da 2. Esto lo resuelvo en la calculadora, teniendo en cuenta que se hace logaritmo de 2 del que está en el paréntesis dividido logaritmo de 2. Eso ya lo vimos cuando vimos logaritmo. Eso, al ponerlo en la calculadora, nos da 1. Más el 1 que está acá afuera, me da 2. Termino de hacer eso, tengo que calcular la raíz. ¿En qué consiste? Copio toda la función tal cual, pero la igualo a 0. Y empiezo a despejar. Primero pasé el 1 que está sumando, restando. Si hubiese algún número que multiplica acá adelante, lo tengo que pasar después de pasar el que está sumando. Pero en este caso, como no hay nada, queda el menos 1. Cuando me queda el logaritmo con el paréntesis y un número del otro lado, tengo que sacar la palabra logaritmo, uso la definición. 2 elevado a la menos 1 me da x más 2. ¿Por qué desapareció el paréntesis? Porque se fue la palabra logaritmo. Una cuestión muy importante que lo vi en varios ejercicios. 2 elevado a la menos 1 da 1/2 o 0,5. Después paso el 2 que está sumando, restando y eso me da menos 3/2 que me dio la raíz de la función. Y por último, lo que me falta sacar es la asíntota vertical. Yo acá lo puse de esta forma, pero la asíntota vertical se abrevia como AB, con punto en el medio. ¿Cómo se saca la asíntota vertical? Se agarra lo que está dentro del paréntesis y se pone que es distinto de 0. O sea, x más 2 distinto de 0 y paso 0 menos 2 menos 2. La asíntota vertical va a estar en menos 2. Ahora les voy a explicar bien cuando grafiquemos qué es eso de la asíntota vertical. Bien, para graficar, la ordenada obviamente se marca sobre el eje Y, que sería en 2. Hago un puntito naranja en 2. La raíz es menos 3/2, que lo que hacen es pasarlo a decimal, la menos 1,5, y se marca en el eje X, menos 1,5. Y por último nos queda la asíntota. La asíntota es una línea punteada que atraviesa a la X en menos 2, dice X en menos 2, voy a atravesarlo con una línea punteada. ¿Qué quiere decir? Ese valor, la función no puede pasar por ese valor. Es como una pared que la función no puede atravesar. Entonces, en menos 2 de la X voy a hacer una línea punteada. Esa línea punteada no va a poder ser atravesada por la función. O sea, si nosotros tenemos los puntos de este lado, el dibujo nos va a quedar del lado derecho. Si los puntos están del lado izquierdo, el dibujo nos queda del lado izquierdo y no pasa para el lado derecho. ¿Cómo es que se unen? Siempre se van a unir de izquierda a derecha los puntos. Entonces, en este caso voy a tengo que pasar de este punto que era menos 1,5 al 2. Pero la asíntota, yo les dije, no la puedo atravesar, no puedo hacer una línea que la corte. ¿Qué hago? Me acerco desde la asíntota bien pegadito y voy a pasar por los puntos. Ahí les muestro, miren. Me hace bien pegadito a la asíntota y ahí me queda. Es como una curva, no es una recta, es una función curva. Ahí terminó el gráfico. Y lo último que nos queda calcular o sacar es la función inversa. ¿Cómo es que se calcula la función inversa? Bueno, lo primero que hice fue copiar la función que yo les di, pero en vez de poner f de x, puse y. Eso es lo primero que hice. Una vez que hice eso, el objetivo es despejar x, o sea, dejar a la x sola. Paso primero el 1, que está sumando, restando. Queda y menos 1 y todo lo demás
queda exactamente igual. Ahora, una vez que saqué el 1, tengo que sacar la palabra logaritmo. ¿Cómo la voy a sacar? Con la definición. 2 elevado al i menos 1 me da el paréntesis. Entonces, 2 y el i menos 1 queda en el exponente y el x más 2, que estaba entre paréntesis, desaparece el paréntesis porque se fue el logaritmo. Y por último, el 2 que estaba sumando va a pasar restando. Ojo que el 2 que estaba sumando y pasa restando pasa abajo. ¿Por qué? Porque no va a ir en el exponente. En el exponente solamente va a ir lo que estaba en un primer momento cuando apareció el logaritmo. El último paso, ¿en qué consiste? La y la tengo que cambiar por x y la x por la y. O sea, lo hacen arbitrario. Una vez que llegaron acá, escriben todo lo mismo, pero en donde aparece la y ponen a la x y donde aparece la x ponen a la y. Y eso es la función inversa de la original. Se simboliza con f de x como un menos 1 en el exponente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la función inversa? Dejar a la x sola. Una vez que dejamos a la x sola, cambiamos el nombre de la x por una y y el nombre de la y por una x. Y eso que nos quedó como resultado es una función inversa. Si se fijan, una particularidad es que de la función logarítmica, la función inversa es una función exponencial. O sea, partimos de una función que tenía la palabra log y llegamos a una función que tiene a la x en el exponente. Eso es una particularidad de las funciones logarítmicas.